Bueno, vamos a arrancar hoy un poquito atrás en el tiempo, ¿sí? En 1867, ese va a ser el momento que fijamos como punto de partida para hablar de algo que nos va a traer hasta nuestros días y que tiene que ver con uno de los momentos más culminantes que hay en la historia de los Juegos Olímpicos, la prueba más apetecible por todos los simpatizantes, por todos quienes tratan de conseguir un ticket en cada edición olímpica, que es la prueba de los 100 metros, ¿sí? El hectómetro. Yo creo que tiene que ver eso con que quién de nosotros alguna vez no corrió el colectivo, quién de nosotros no desafió en la escuela primaria al del banco de al lado a ver quién llega primero hasta la otra línea, y en general esa línea estaba más o menos siempre a 100 metros. Es algo que podemos hacer todos, que hicimos todos, y por eso nos asombra realmente cuando vemos a estos felinos corriendo de la manera en que lo hacen. ¿Y por qué digo 1867? Porque en ese año en el que se jugó el primer partido de fútbol aquí en la Argentina, unos días después de aquel acontecimiento, un tal William McLaren, que no corría en auto, sino que iba en sus dos patitas, corrió por primera vez los 100 metros llanos, de acuerdo con el cronometraje que había en esa época, manual, por supuesto, y fue el primer registro que tenemos. ¿En cuánto corrió McLaren? En 11 segundos clavados, ¿sí? Por supuesto que era una marca, digamos, que vieron algunos muy pocos, que no quedó en los registros, porque la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, hoy llamada World Athletic, fue creada en 1912, y a partir de entonces sí se empezaron a tomar las marcas más en serio. La primera importante la tuvo Harold Abrams. Harold Abrams es un protagonista, a lo mejor quienes vieron Carrozas de Fuego les suena su nombre. Él estuvo en los Juegos de París en 1924 y ganó la competencia de los 100 metros llanos, un inglés. Estamos viendo imágenes de aquella competencia donde, bueno, superó a algunos norteamericanos. Ahí estaba Harold Abrams en imagen, un judío que en la película En Carrozas de Fuego tiene de alguna manera una historia muy particular, porque obviamente en aquel momento en la Gran Bretaña no era muy bien visto que pudiera participar del equipo nacional. Sin embargo, bueno, arrojó esta medalla de oro y ganó con un tiempo de 10 segundos 6 centésimas, que para la época era algo realmente muy bueno. El siguiente nombre, viniendo más acá en el tiempo, ya es uno de estos fenómenos de todos los tiempos y que tiene que ver con alguien que dejó su sello durante 20 años porque mantuvo el récord mundial de los 100 metros durante todo ese tiempo. Se llamó James Cleveland Owens, la historia lo conoce como J.C. Owens, el hombre que desafió a Hitler, así lo conocemos en la historia, por aquella historia del salto en largo con el alemán Lutz Long, pero más allá de eso, barrió con todos sus rivales en esta competencia que observamos en la final de los 100 metros allí en Berlín, donde corrió en 10.3, pero él iba a clavar después los relojes en 10.2 e iba a quedar como, digo, el récordman mundial durante 20 años. A partir de ese 10.2 de J.C. Owens, por supuesto que se mejoró, hubo varios atletas que corrieron en 10.1, hasta que en 1960 llegó un alemán que clavó los relojes en 10 segundos clavados, Armin Hari. Pero inmediatamente después, en 1968, cuando ya teníamos las centésimas de segundo, cuando había aparecido el cronometraje electrónico, un norteamericano llamado Jimmy Haynes, a partir de ese momento, bueno, asombró al mundo porque ganó en 9.95 y entonces establecía por primera vez una marca por debajo de los 10 segundos. Este capítulo lo he llamado La vida en 10 segundos, porque realmente, bueno, es lo que nos sobra como para poder palpitar cada una de esas pruebas a partir de este momento, cuando Haynes estableció ese 9.95. Eso fue en México en 1968, año en el que iba a comenzar el control antidoping en el mundo del deporte. Y no doy este dato aislado, sino que tiene que ver con lo que sigue, porque 20 años después iba a tener lugar en Seúl, en los Juegos Olímpicos, allí en Corea del Sur, la carrera más importante de todos los tiempos, de los 100 metros.
algunos dicen también la carrera más sucia de todos los tiempos. Yo digo que es la más importante porque en la previa ya había 4 corredores que habían bajado los 10 segundos en su momento, ¿sí? Calvin Smith, Linford Christie, Carl Lewis y Ben Johnson, porque la carrera en sí iba a ser espectacular y por el post, donde Ben Johnson iba a ser casado con Z en el doping, iba a dar positivo, él iba a reconocer el uso de un anabólico, de un esteroide anabólico, el estanosol, y entonces iba a quedar anulada esta victoria espectacular con 9.79 que paralizaba los relojes y los corazones de muchos de los que estábamos allí en Seúl, porque era asombroso el tiempo para ese momento, pero bueno, al ser anulada esa marca, quedaba la de Carl Lewis con 9.92 como la mejor de todos los tiempos. A partir de ahí, bueno, con el avance tecnológico empezaron muchas marcas, muchos atletas a mejorar lentamente ese 9.92 de Carl Lewis hasta que iba a aparecer ¿quién? El gran fenómeno de estos últimos largos años, el hombre que iba a poner en alto el atletismo de Jamaica, porque Jamaica había tenido muchos atletas muy buenos, pero que habían representado a Canadá, a la Gran Bretaña. El primero que, más allá de Asafa Powell, que realmente iba a asombrar al mundo viniendo de ese lugar tan especial del Caribe, es el gran Usain Bolt. Usain Bolt, que iba a destrozar los cronómetros con 9.69 en los Juegos Olímpicos de Beijing, un récord olímpico que sigue vigente. Es cierto que él mismo mejoró la marca con un 9.58 el año siguiente en el Campeonato Mundial, pero en lo que tiene que ver con el mundo olímpico sigue este registro de 9.69 hasta el día de hoy. De aquellos 11 segundos de William McLaren hasta este 9.58 hoy de Bolt, y vaya uno a saber cuánto más se puede mejorar, dónde está el techo de este hectómetro, de esta prueba de los 100 metros. Y para finalizar, un chiche, algo que tecnológicamente hicieron unos muchachos y que tiene que ver con la carrera de las leyendas. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿le ganaría Fangio a Schumacher? ¿Qué pasaría si jugaran Rod Laver y Roger Federer? ¿Tyson hubiera tenido chances con Muhammad Ali? Bueno, acá vamos a ver la carrera imposible, la carrera entre J.C. Owens, Carl Lewis y Usain Bolt. ¿Quién ganaba en esta carrera? Bueno, esto es un montaje, obviamente, donde vemos a los 3 competidores corriendo, pero cada uno con el tiempo y la carrera que hizo en su momento. Por eso, claramente, lo vemos aparecer a Bolt por delante, Carl Lewis que aventaja a J.C. Owens, que queda relegado. La gran pregunta de siempre es, bueno, pero si corrieran con las comodidades que hay hoy, con las facilidades que hay hoy, con la tecnología de hoy, ¿qué pasaría entonces? Bueno, una historia, un recorrido, la vida en 10 segundos y nos sobran todavía algunas centésimas porque estos muchachos han bajado los registros de manera notable.